Hola, muy buenos días. ¿Qué tal estamos? Nada, en un principio, la segunda sesión del tema de neumática nos vamos a centrar un poquito en ver qué son los compresores, ¿vale? Hemos hablado durante el año de diferentes elementos, como bombas hidráulicas, como compresores, en algunos elementos neumáticos y demás. Y bien, ha llegado el momento de intentar entenderlos y ver un poquito qué es lo que realizan exactamente y qué tipos hay, ¿de acuerdo? Bien, lo primero que os he puesto aquí es que el compresor en la instalación neumática es el elemento principal. Aquí tenéis una imagen del símbolo que vamos a ver en los mapas, ¿vale? En los esquemas neumáticos de un compresor, ¿vale? Bien, lo primero es qué objetivo, qué función persigue. Pues impulsar o aspirar aire atmosférico para comprimirlo y así generar presión. Esa cuestión nos va a venir muy bien a la hora de que posteriormente ese aire a presión es el que vamos a utilizar nosotros, ¿vale? En los diferentes circuitos. Muy importante es entender que no es otra cosa que se trata de un conjunto mecánico, ¿vale? Veréis que hay disposiciones de diferente tipología, pero al final la mecánica también está trabajando sobre este tipo de elementos. Muy importante también es que entendáis, ¿vale? Que un compresor me va a generar dos cuestiones básicas. Una, me va a generar un caudal, que ya cuando vimos la ley de los gases y demás cuestiones, no sé si recordáis el tema de principio de continuidad, de principio de conservación y tal de caudales, y vimos que el caudal no era otra cosa que una sección por una velocidad. Por lo tanto, lo que tenemos aquí es que su unidad serán metros cúbicos entre horas en este caso, que son lo que sería el tiempo. ¿Cuánto es el volumen que pasa por el tiempo establecido? ¿De acuerdo? Y otra cuestión muy importante cuando vamos a comprar un compresor o cuando vamos a intentar entenderlo es la presión máxima a la que podemos llegar. Para ello no es otra cosa que entender que las presiones se van a medir en bares. ¿De acuerdo? Veremos que en otras escalas de internacional y demás hablamos de los P6, pero nosotros en un principio trabajaremos en bares. A la hora, si vosotros vais a hacer una consulta y queréis compraros algún elemento de estos porque tenéis herramienta y demás, tenéis que ver qué tipo de compresores es el que necesitáis. Y muchas de las cuestiones básicas es ver qué caudal es el que nos pueden dar y muy importante también cuál es la presión máxima a la que podemos trabajar con ellos. ¿De acuerdo? Aquí vemos lo que sería todo lo que sería una subestación, un compresor que podemos tener en un taller, ¿vale? Si os fijáis, esta parte tan grande no penséis que es el compresor es algo mucho más pequeño, ¿vale? Veremos qué elementos hay dentro de estas estaciones, pero de momento lo que necesito es que sepáis que es un elemento principal de todo el conjunto este y muy importante, ¿vale? Que dos unidades nos va a ser relevante, ¿vale? Bien, la conexión puede ser de dos tipologías. Hay compresores que pueden conectarse directamente en los circuitos y alimentan directamente al circuito neumático, ¿vale? Que son esta tipología. Esos que están alimentando directamente, si os fijáis, en ningún momento estamos pensando en un almacén para reservar ese aire comprimido, ¿de acuerdo? En cambio, esta segunda tipología, hablamos de alimentación a un acumulador. El acumulador no es otra cosa que donde vamos a hacer esa reserva. Este bidón, esta zona de almacenaje, lo llamaremos calderín, ¿de acuerdo? Muy importante que sepáis que según que se va a hacer directamente al circuito o se va a hacer directamente una puesta en un acumulador, vamos a generar diferentes presiones máximas de uso. Si os fijáis, ¿vale? En la primera tipología, una alimentación directa al circuito aumenta la presión en la salida del aire, como son los turbocompresores, y trabajamos con presiones bajas. Por ejemplo, estamos hablando de 0,5 o 2 bares, pero siempre de forma continua. El compresor no va a parar nunca de girar y lo que nos va a dar es esta presión de forma continuada. En cambio, si os fijáis, cuando almaceno aire comprimido en un recipiente o en un acumulador, en este caso llamados calderines, lo que vamos a hacer es que el compresor trabaja con presiones medias y altas, más o menos las que os he puesto aquí, unas 6 a 10 bares. Y lo que vamos a hacer es que de forma intermitente voy mandando aire a presión según demanda del circuito y lo voy alojando en esta reserva. Una vez conectado funcionamos hasta alcanzar una presión de tarado, que son los 10 bares. Momento en el que se pararía y volvería poco a poco, ¿vale? Conforme vamos descargando, a generar más aire a presión.
Entonces fijaros los dos tipos según la conexión que veáis, si hay calderín o no hay calderín, si hay reserva o no hay reserva. Si hay reserva, alimentamos a la reserva. Que no hay reserva, de forma continua el compresor está trabajando, me dan menores presiones, pero me los dan de forma continua. ¿De acuerdo? Bien, vamos a ver. Aquí os he puesto un esquema de los diferentes tipos de compresor que podemos encontrar, ¿vale? Los diferentes tipos, quiero que sobre todo nos centremos en tres grandes tipologías, que son el primer tipo, los de pistones. Ya sabéis lo que es un pistón perfectamente, ya habéis visto muchos, en motores habéis desarrollado ya bastante capacidad para entender cómo funciona un cilindro y un pistón. Y luego veremos también que están los de membrana. Y finalmente los rotativos. Entre los de membrana y los de pistones son muy parecidos. ¿Qué diferencia hay? Pues que el de pistones normalmente ya sabéis que aquí lo que llevamos son unos segmentos para hacer un poco la estanquidad y que no hayan fugas, y en cambio el de membrana tendremos un elemento que nos genere esta estanquidad diferentes a lo que serían los segmentos. Y muy diferentes a estas dos tipologías trabajamos los rotativos. Los rotativos también dentro de ellos veremos que hay diferentes. Están los de paletas, están los axiales, están los de tornillos, ¿vale? Pero los rotativos lo que vamos a ver es que veréis en unos vídeos que os voy a pasar a continuación cómo trabaja uno y otro. Y veréis realmente cómo este del punto muerto superior a un punto muerto inferior va a desarrollar lo que sería una cuestión más lineal, y en cambio los rotativos totalmente circular, con el movimiento, ¿vale?, de un eje. Entonces, en un principio, entendiendo que esto es el esquema general, vamos a ver los primeros. Los primeros estamos entendiendo que tenemos un compresor de pistones. Como veis aquí hay unas subcategorías, o bien son de una etapa o son de dos etapas. Entenderemos que en el de una etapa, que es el más sencillo de poder trabajar, lo que vamos a tener es una fase de admisión, en la cual vamos a desarrollar desde el punto muerto superior a un punto muerto inferior una bajada de este pistón. En ese momento vamos a abrir la válvula de admisión, que la veis en verde ahí arriba a la izquierda, ¿de acuerdo? Y lo que va a hacer es entrar ahí el aire conforme nosotros estamos bajando. Similar a muchos motores que ya habéis ido desarrollando su despiece, sus comprobaciones y demás en lo que sería la asignatura del módulo de motores. Vemos y entendemos, por lo tanto, que entrará a la admisión, y cuando esta entrada de aquí que estamos viendo genere el volumen ocupado, posteriormente generaremos una segunda fase, que es la fase de compresión. Cerramos válvula de admisión y la válvula de escape, que es la que ya va a salir ese aire a presión, es el que va a generar, ¿vale?, una salida de forma correcta. ¿Qué comentaros? Pues que es un modelo de compresor más empleado en equipos estacionarios, ¿vale? El compresor de pistones es muy similar al de un motor de combustión, como os comentaba, y funciona realizando dos etapas o dos tiempos, ¿vale? Uno que es admisión y otro que es compresión. No es otra cuestión que la que hemos visto. Es importante que conozcáis, ¿vale?, que estas válvulas no es otra cosa que unas laminillas de acero que se abren y se cierran por la misma corriente de aire. Como veis aquí, esta, cuando el aire tiende a empujar, choca y entonces se cierra de forma totalmente automática, y esta, en cambio, cuando haces aspiración, como está aquí bloqueada, no abre. En cambio, en la siguiente, cuando empuja el aire, esta cierra y esta abre. De forma muy sencilla. Importante también es que entendáis que ya sabéis que cuando un gas aumenta de presión, también va a ocurrir algo más, y es que va a aumentar su temperatura. Por lo tanto, quiero que entendáis que como se alcanzará alta temperatura, necesitaremos refrigerar la estación. Para ello se emplearán pues aletas, ventiladores, ¿vale? Hay compresores montados en camiones y autobuses que se pueden incluso realizar con el líquido refrigerante del propio motor del camión o del autobús. Ahí dependerá un poquito del sistema diseñado por fabricante, ¿vale? Importante también otra cuestión, que es la lubricación. Es el engrase, acordaros, de los compresores que van montados en los vehículos industriales. Puede ser mixta, puede ser un engrase por presión, porque van empleándose unos conductos y unas canalizaciones, ¿vale? O por barboteo. ¿Qué es esto del por barboteo? De que el aceite empleado es el propio aceite del motor, ¿de acuerdo? Es por lo tanto importante que entendáis, y sé que ahora en motores, en el módulo se está hablando de lubricación y de refrigeración, entender que nosotros aquí, en estos compresores, también pueden ser muy importantes estos dos elementos, dado que al aumentar la presión de un gas, vamos a aumentar también lo que sería su temperatura.
Por lo tanto, es importante que entendáis que son cuestiones que hay que analizar. Importante también que entendáis, como veríais aquí, que existía uno de una etapa, como es el que vemos aquí, con una emisión y una compresión, una subida y una bajada, y luego hay de dos etapas. Los de dos etapas veréis que van a trabajarse desde otro punto de vista. Son compresores de dos etapas cuando se emplean normalmente, ¿vale?, más de un solo pistón, ya que se utilizan dos pistones de distinto diámetro. ¿Qué quiero decir con ello? Simplemente que sepáis que si tenemos dos pistones, vamos a intentar entender que, por ejemplo, un pistón de menor diámetro va a aumentar la presión inicialmente para alimentar al otro pistón. Por ejemplo, yo tengo un pistón de mayor diámetro y ese es que me va a alimentar al pistón de menor diámetro. O sea, tienen que trabajar uno para el otro. ¿Qué es lo que hago? Una primera configuración que me va a generar una primera etapa que consigue una presión igual de 4 a 6 bares y en el segundo pistón más pequeño aumento la presión aún más hasta 10 o 15 bares, dependiendo del tipo de compresor y del fabricante que lo haya diseñado. Pero como veis aquí abajo, os lo he puesto, dicen dos etapas. Primero se comprime una cantidad de aire determinada en un cilindro de baja presión y después ese mismo aire que ya tiene una presión se desplaza al otro cilindro donde se comprime a una mayor presión, a una alta presión. ¿De acuerdo? Entonces de aquí vamos a parar un segundito y vamos a entender qué es la primera tipología, que son de pistones, entender los de una etapa y los de dos. ¿De acuerdo? ¿Se entiende más o menos? Yo creo que es muy parecido a motores, con lo que un poco el desarrollo es fácil. ¿Qué diferencia hay entre un pistón, de una etapa, perdón, o dos etapas? Lo que hemos hablado, la cantidad de pistones. En esta configuración inicial solo tengo un pistón y es el que en dos fases de admisión y de compresión genera presión del aire. En cambio, en la otra tipología necesito dos etapas diferenciadas, que son un primer cilindro con un primer pistón que me genera una presión más baja y cuando ese aire ya lo tengo a una presión ya un poco más subidita, como habéis visto, de unos más o menos 5 bares, más o menos de media, vamos a meterle en el otro pistón, en el otro cilindro, por lo tanto, y vamos a generar una segunda presión mayor, acordaros, de unos 10-15 bares. Con lo que esta primera tipología yo creo que es sencillita y se puede ver. ¿Qué es lo que tenemos en el segundo tipo? Es un segundo tipo llamado compresor de membrana, ¿vale? El compresor de membrana no es otra cosa que vuelve a trabajarse de una manera muy similar, de forma alternativa, ¿vale? Con lo que estaríamos hablando de algo muy similar. Si os fijáis aquí, tenemos el conjunto para accionar lo que sería la subida y la bajada del elemento principal, pero en vez de trabajar con un pistón acabado de forma cilíndrica, lo que tenemos aquí, si os fijáis, es otro tipo de cierre hermético. Aquí tenemos una entrada y una salida, ¿vale? Igual, tenemos dos válvulas, admisión y escape, pero si os fijáis, esta forma me va a ser diferente a la hora de trabajar. ¿Qué es lo que va a hacer? Que, como veis aquí, se diferencia en el sistema de cierre hermético. En los compresores de pistón es realizado por segmentos, como ya os había indicado, y en estos casos se realiza por una membrana elástica, que es la que me hace el sellado para que no hayan fugas ni pérdidas y todo el aire que entre en admisión, en salida de escape, haya sido comprimido. Fijaros aquí, por ejemplo, cómo las válvulas trabajan el cierre, en la que sería la parte de admisión, podemos abrir y entrar el aire, y de la forma justo inversa, en la salida, en el de al lado, vemos cómo se posibilita el escape de ese aire a presión. Es muy sencillo entenderlo. Si habéis entendido el otro, entrada y salida del aire y vamos comprimiendo, vamos a entender ahora estos que son un poquito más diferentes. ¿De acuerdo? Bien, los compresores rotativos generan la presión mediante el giro de un rotor. ¿Qué significa esto? Que como veis aquí, ya no estoy hablando de una subida y una bajada, sino estoy hablando ya de lo que sería un movimiento circular. Un eje que me va a dar una serie de ventajas a la hora de poder comprimir este aire. Muy importante, por lo tanto, es que entendamos que estos compresores rotativos conseguirán hacer una emisión del aire exterior, entrarán dentro de unos elementos que veremos cómo cambian su sección y serán arrastrados y conducidos por unos elementos que veremos cómo son. ¿De acuerdo? En este caso lo que estáis viendo es un compresor rotativo de paletas. Lo hablamos cuando hablamos de las bombas de dirección asistida, que os hablé de que habían algunas tipologías y entre ellas estaba una que era la bomba de paletas.
De hecho, es la que tenéis pensada para trasladar en la práctica lo que sería abrirla, entenderla, ver todas las partes. Ya lo visteis en el vídeo que os puse con anterioridad, pero considero que con esto lo vamos a acabar de tener ya claro. ¿De acuerdo? Bien, lo bueno de estos compresores rotativos es que son bastante silenciosos, ¿vale? Pueden aportar siempre un caudal continuo, porque siempre pueden estar en funcionamiento y no van a entrelazar sacudidas, sino que va a ser algo más continuo y uniforme. Y es interesante que en una sola etapa podríamos llegar a unos 4 bares, incluso si los montamos en 2 etapas, podrían llegar incluso a 8 bares, con lo que las presiones son bastante buenas en cuanto a lo que sería un circuito neumático. Importante, vamos a ver el primero. Este es el de paletas, ¿de acuerdo? Se desliza en el interior de las ranuras formando las cámaras con la camisa excéntrica del cárter. ¿Qué significa? Vamos a ver que tenemos aquí un rotor, que está dentro de lo que sería una canalización, ¿vale? Este volumen, si os fijáis, cuando entra por aquí el aire, de la forma que está trabajando este rotor, por su fuerza centrífuga, ¿qué le pasa a la paleta? Que tiende a salirse de su enclavamiento. Como veis ahí, cada vez lo tenemos más fuera. En el momento que va a salir, ¿qué es lo que va a hacer? Que va a coger esta admisión de aire y va a entrar a este elemento, a este carril. Si os fijáis, el carril en un principio tiene una ampliación bastante importante, pero poco a poco va disminuyendo su sección. Si os fijáis, y nosotros hemos cogido aquí con esta cuchara, con esta paleta, una cantidad de aire, y una vez ya lo tengo aquí de forma hermética, me lo llevo y lo voy a conducir hasta una zona que haya menos volumen, ese aire que tiene que hacer para poder estar en ese volumen más pequeño, pues si disminuyo volumen tendrá que aumentar su presión. Y con esto que estáis viendo en esta pantalla, podemos comprimir perfectamente este aire. Ahí es lo que os he puesto, por lo tanto, es que cuando el rotor gira, las paletas son oprimidas por la fuerza centrífuga contra la pared del cárter. Lo sacamos. Al sacarlo, como veis ahí, y debido a su excentricidad, como veis, tenemos una diferente sección que va disminuyendo volumen, el volumen de las cámaras se reduce y el aire se comprime. Y esto, por ejemplo, es algo que veréis en muchos componentes en vuestros vehículos en taller. Así que nada, en un principio esto es la primera parte. La primera parte es entender que los rotativos ya no tienen esa forma de subida-bajada, de movimiento alternativo, sino que tienen un movimiento rotativo. Y muy importante, si habéis entendido el de paletas, vais a ver ahora cómo son los axiales, que son los dos tipos más interesantes que considero. Hay más tipos. Antes de explicaros los axiales, os comentaré que, por ejemplo, están los que llamamos de tornillo, están los de lóbulos Rhodes, están los de rotativo de uña. Hay diferentes tipologías. En vuestra página del libro Macmillan, en la página 65, podéis ver imágenes de diferentes. Pero yo me voy a centrar sobre todo en estos dos porque creo que son los más interesantes a la hora de que vayáis a ver, vayáis a abrir y vayáis a tener que entender. El compresor axial, que es el que estáis viendo en esta imagen, si os fijáis, tiene una entrada, una admisión también de aire, que va a generar lo que sería, ¿vale?, este movimiento circulatorio. Por lo tanto, el aire es aspirado por los álabes de la turbina en su giro. Esto está girando, solidario al eje, y cuando estamos girándolo, ¿qué es lo que va a hacer? Que esta admisión aspira este aire y posteriormente va a ser impulsado por su salida en un difusor. Que ese difusor tiene que tener un estrechamiento. Pensar que siempre que hablemos de un aire a presión, para generar presión lo más interesante es reducir volumen. Si reducimos con un estrechamiento o como anteriormente habéis visto en el de tipología rotativo por paletas, hemos reducido volumen. Pues aquí de la misma manera vamos a estrechar esa salida para generar ¿qué? Un aumento de presión. Estos son interesantes también, ¿vale? Quiero que sepáis que consiguen mucho caudal de aire, pero si bien es cierto, las presiones suelen ser bajas, no son muy altas. Los turbocompresores, por ejemplo, en la mayoría de motores que vayáis a abrir, son compresores axiales. Yo, de hecho, en más de una ocasión he tenido que abrir alguno porque los álabes estaban por alguna cuestión de alguna partícula entrado, ha dañado. Incluso he podido intentar limar un poquito y volver a darle una segunda vida a ese compresor, pero sí que quiero que sepáis que en muchos turbos hay que hacer sustituciones directas, ¿vale? Porque no se pueden reparar de una manera tan sencilla. Con lo que, en un principio, quiero que entendáis que en estos casos, ¿vale?, son dos turbinas que no están otra cuestión que unidas por un mismo eje de giro. La turbina del colector de admisión impulsa el aire
para comprimirlo y la otra turbina está colocada en el colector de escape y es impulsada por los gases. Con lo que así, por ejemplo, entenderíais cómo funciona un compresor, un turbo de un vehículo. Es algo muy similar a esto. Entramos a emisión de aire por aspiración y posteriormente el trabajo es que vamos a impulsar ese aire por la otra parte y es importante que haya un estrechamiento para reducir volumen y aumentar, por lo tanto, presión. Bien, hasta aquí la actividad de hoy. Quiero que por favor me enumeréis y me expliquéis y me dibujéis los tipos de compresores que hemos visto. Os recuerdo, ¿vale? Para que no hayan problemas, que necesitamos entender 3 tipos generales de compresores. El primero que hemos visto, el de pistones. Acordaros que hay de una etapa y de 2 etapas, con lo que aquí ya os salen 2 tipos diferentes de compresores. De pistones, una etapa, acordaros, bajada, subida, emisión, escape, ¿vale? Y comprimir es sencillo, es fácil de imaginar. En los de 2 etapas tenemos 2 diferentes elementos. Un primer elemento que va a ser un cilindro de baja presión, que ya generamos una presión de unos 6 bares, 5 bares, ¿vale? Y luego le pasamos ese aire comprimido a otro cilindro con otro elemento que genere alta presión. Lo hacemos en 2 etapas. Luego tenemos los de membranas que trabajan de forma similar, con un movimiento, un compresor alternativo, subida-bajada, ¿vale? Gracias a este dispositivo que ya conocéis perfectamente. Y en ese caso la diferencia que hay entre el de pistón y el de membrana no es otra cosa que la forma de sellar, la forma de cerrar lo que sería el elemento del cilindro. Fijaros que aquí ya no hay un cilindro como tal, sino que hay una membrana elástica. Y esa membrana hace sus funciones de estanqueidad. En los de pistones, ¿quién lo hacía? Recordadlo, los segmentos, ¿vale? Y por último llegamos a los rotativos. Los rotativos ya no tienen elementos de subida y bajada, sino que estamos trabajando con un elemento que gira sobre un eje. En este caso tenemos este rotor, que es el de paletas, un enclavamiento que es donde van a trabajar las diferentes paletas, que conforme la fuerza centrífuga genere este movimiento giratorio van a tender a salir, van a enganchar y van a coger ahí aire que en un volumen que va poco a poco reduciéndose van a generar aire a presión. Y finalmente lo que tenemos son los axiales, que son los más parecidos a los turbocompresores de vehículos. ¿De acuerdo? Esos compresores axiales lo que generan es de la misma manera. Esto está generando un movimiento rotativo, este es el eje que está trabajando esa tipología, y lo que va a hacer es que va a haber una emisión de aire a una presión atmosférica más rebajada y posteriormente lo van a impulsar a esta otra parte para que gracias a un difusor o un estrechamiento o algo que reduzca volumen, ese aire que vayamos empujando genere que aumente su presión. Y con ello tendríamos visto qué es un compresor, qué unidades son importantes desde el punto de vista de poder valorar técnicamente sus capacidades. Importante que entendáis que pueden conectarse de forma directa al circuito neumático o podemos intercalar por en medio una reserva en forma de un acumulador, que son los calderines, y las tipologías que hemos visto, como son los de pistones de 1 o 2 etapas. Hemos visto también, importante, los de membrana y finalmente hemos visto los rotativos. Sobre todo nos hemos centrado en paletas y en axiales, aunque ya os he comentado que existen los de tornillo o los rotativos de uña. Así que en un principio, centraros los objetivos de la sesión de hoy y veamos un poquito el tema, cómo lo habéis desarrollado. Espero que haya sido interesante la sesión y que por lo menos entendáis un poquito más de compresores. ¿De acuerdo? En taller tengo un par para que veáis, para que desmontéis, para que entendáis un poquito qué partes y qué formas tiene. Y recordar que los compresores generan altas presiones en algunos casos, ¿vale? Con lo que se generan más altas temperaturas también, con lo que es importante la refrigeración y la lubricación de muchos de ellos, ¿vale? Bueno, que vaya bien y vamos hablando. Estamos en contacto.